Hola, bienvenidos. Ya estamos comenzando la transmisión para dar inicio al séptimo ciclo de charla que tiene que ver con la resolución de problemas y diferentes estrategias para poder abordarlos. Mientras se va incorporando la gente, es importante que desde ya en los comentarios nos vayan indicando desde dónde nos están viendo. Y algo muy importante de mencionar es que durante esta charla pueden descargar el material necesario para ir siguiendo la presentación desde ya en el link que va a aparecer en la sección de los comentarios. Hola Claudia, hola María Bernardita. Y bueno, por mientras, CIEMAX desde hace un tiempo ha venido realizando estos ciclos de charlas y próximamente se vienen los talleres a través de la plataforma webinar. Están en nuestro fanpage toda la información, son 4 talleres que tienen que ver con el proceso de aprendizaje, también con evaluación, con neurodidáctica. Entonces la próxima semana también hay una charla que es gratuita, que tiene que ver con la neurodidáctica y la comprensión lectora, para que se puedan sumar. Es el día 26 de mayo. Hola Marcela, ¿qué tal? Bienvenida. Y otra cosa muy importante es que durante la charla no voy a responder preguntas, van a ser respondidas al finalizar la presentación para así no interrumpir con el contenido de esta. Entonces, importante que en los comentarios también vayan escribiendo sus consultas para así yo al final poder darles una respuesta. Y vamos a comenzar. Veo que nos están viendo desde la Cuarta Región, desde Salamanca, desde Talca, Mónica Aguilera, Soledad Sierra, Cristina Hernández, así que muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta charla que, como les contaba, tiene que ver con la resolución de problemas y estrategias para abordarlos. Les voy a contar que la charla va a tener 3 momentos. Primero vamos a hablar un poco de la relación que tiene la resolución de problemas con el currículum. Luego voy a abordar estrategias para poder resolver problemas, que voy a mencionar 2 en específico. Y por último, vamos a ver la importancia que tiene el hacer el tema de la resolución de problemas a nivel transversal. Así que vamos a dar inicio. Para comenzar, el Ministerio de Educación nos propone que los estudiantes tengan que poner en juego los conocimientos, las habilidades y actitudes para enfrentar diversos desafíos, tanto en el contexto de la asignatura, en la sala de clases, como en la vida cotidiana o en su entorno inmediato. Por esta razón, y un poco de la mano con lo que se trabajó en la charla anterior, que fue la semana pasada con Carla, donde se habló del desarrollo del pensamiento matemático y su vínculo con el proceso de aprendizaje, es que es fundamental que nosotros desde la sala de clases pongamos al servicio en el fondo de la resolución de problemas todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Mientras más cercano sea el contexto en el que yo voy a trabajar la resolución de problemas, más fácil va a ser para los niños entenderlo. Sobre todo pensando porque llega un minuto dentro de la etapa de desarrollo donde deja de tener un pensamiento tan concreto el niño y pasa a tener un pensamiento más abstracto. Además coincide justamente con que en esos niveles ya se empiezan a ver temáticas, contenidos que son más enfocados a algo que no es tan fácilmente de visualizar. Y por lo mismo hace que los niños muchas veces nos pregunten como, ¿por qué tengo que estar yo aprendiendo esto? ¿De qué me sirve? ¿En qué minuto de la vida lo voy a utilizar? Justamente por esa razón es que es importante que la resolución de problemas se trabaje desde lo cotidiano. Y en ese sentido, la invitación durante este tiempo en que estamos trabajando un poco a distancia,
durante la contingencia, a través de guías, otros profesores graban clases, otros profesores hacen clases en vivo. Acá hay una invitación tanto a profesores como a papás que de repente apoyan el proceso de las tareas con los niños en la casa. Yo tengo que vincular, tengo que mirar mi entorno inmediato. O sea, puede que no tenga tantas herramientas en la casa, puede que no tenga tantos materiales, pero sí la invitación un poco es a mirar el entorno inmediato, mirar tal vez el living de mi casa, tal vez la pieza en donde estoy y ver de qué forma la matemática se está manifestando a través de ese entorno. Puedo utilizar la cocina, por ejemplo, a través de una actividad que sea súper familiar, el cocinar, no sé, unas galletitas, y voy a estar trabajando tal vez cantidades, medidas, y voy a hacer que en el fondo una actividad que es súper cotidiana para los niños, que es el cocinar, sea además vinculada con el aprendizaje de las matemáticas. Teniendo en cuenta esto, es importante saber que la transversalidad de la resolución de problemas nosotros la vamos a encontrar desde 3 ejes. Uno, primero, que es el eje a nivel curricular, porque ya sea dentro de los 5 que se trabajan hasta sexto básico o en los 4 que se trabajan de séptimo hacia arriba, siempre voy a encontrar el tema de la resolución de problemas vinculada con los ejes. En el fondo, si voy a trabajar datos y probabilidades o patrones y álgebra, siempre voy a tener que hacer el vínculo en algún minuto de mi unidad para hacer el nexo entre la resolución de problemas. Además, hay un tema transversal a nivel de progresión curricular, porque en el fondo, en la medida que van pasando los años escolares, los niños, para poder cumplir con los estándares de esta disciplina, tienen que ir pasando por diferentes niveles y van trabajando cada vez más la resolución de problemas, cada vez con temas más complejos, porque esa también es la gracia, como partir desde lo más simple para llegar ya a aspectos mucho más complejos, más abstractos. Y por último, también existe una transversalidad a nivel de las disciplinas del conocimiento, porque las habilidades y actitudes que se desarrollan acá en la asignatura de matemáticas no son propias solo de la asignatura, sino que también yo las puedo extrapolar a cualquier otra asignatura. Por lo que les comentaba al comienzo, esto de que tiene que ser aplicable a lo cotidiano. Si no es aplicable a lo cotidiano, la verdad es que no sirve mucho y el niño se va a quedar más con la ejercitación, pero cuando le pregunte nuevamente, cuando tenga que recordar este aprendizaje, la verdad es que le va a costar mucho más. Desde ahí, ustedes se preguntarán como de qué forma aporta el desarrollo a las competencias académicas al vincularlo con la resolución de problemas. Y aquí nosotros mencionamos 2 aristas. Por un lado, el tema de la resolución de problemas aporta el desarrollo del pensamiento y por otra parte también aporta desarrollando algunas de las habilidades propuestas para el siglo XXI. ¿En qué sentido mencionamos que se desarrolla el pensamiento? Porque pasa tanto a nivel cognitivo, metacognitivo y lógico. En el fondo, cuando yo trabajo desde la lógica, voy también potenciando el desarrollo de mi pensamiento. Cuando trabajo nociones básicas, por ejemplo, como la de cuantificar, cuando son más chiquititos, estoy desarrollando y aportando a que el pensamiento se vaya desarrollando. Porque en el fondo voy poniendo en ejecución las habilidades del pensamiento en distinto orden, en distinto nivel, de acuerdo a la pirámide del pensamiento y también con distintas taxonomías. Y por otro lado, tengo el tema de las habilidades del siglo XXI, que dentro de las que se trabaja se menciona una que es la manera de pensar. Dentro de la manera de pensar, a mí se me exige o se plantea que el estudiante debe ser una persona con pensamiento crítico, que sea capaz de tener un pensamiento metacognitivo, además que sea creativo e innovador. Y ahí se inserta la resolución de problemas, porque en el fondo el tener un pensamiento crítico hace que sí o sí yo tenga que buscar otras formas, que tenga que tener distintas herramientas, que tenga que tener proactividad, que en el fondo me abre el espacio un poco a respetar e identificar distintas maneras de pensar. Y al hacer eso, sí o sí me implica el ser un poco más flexible en mi pensamiento. Y esto es algo que en la asignatura de matemáticas muchas veces nos cuesta aceptar como profesores. Bueno, yo no les conté, pero sí soy profesora de formación inicial.
Y lo que pasa muchas veces cuando yo trabajo desde la matemática, estoy más preocupado de que todos los niños lleguen al resultado correcto. En el fondo reviso que todos hayan llegado, no sé, a 3x más 1, pero no me preocupo de tanto el proceso que se hizo, cómo lo hizo cada estudiante, sino que es como, ok, todos llegamos a 3x más 1. Pero en el fondo lo que nosotros acá estamos proponiendo y que también es parte de las habilidades del siglo XXI, tiene que ver con además el compartir el conocimiento, el cómo yo lo voy socializando, cómo también esa socialización va a hacer que yo conozca diferentes formas para encontrar las respuestas y que va a tener relación cuando les explique un poco más adelante el tema de las estrategias que vamos a revisar. Desde acá, antes de comenzar un poco con la explicación de las estrategias que les vamos a proponer, es súper importante diferenciar entre lo que es un ejercicio matemático a lo que es un problema matemático. Porque a veces cuando nos ha tocado de pronto observar clases o mirar colegas o entrar a la sala, de repente escuchamos a profesores que dicen, en el siguiente ejercicio vamos a resolver a través de la multiplicación. Y la verdad es que se está refiriendo a un problema. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la forma más fácil de identificarlo? El ejercicio generalmente se trabaja con un proceso rutinario y que me va a llevar sí o sí a la respuesta correcta, de forma muy rápida. En cambio, el problema lo que hace es tener un proceso más reflexivo, más detenido, donde necesito estar un poco más concentrado, necesito ver todas las posibilidades para ver cuál es la que más me sirve para llegar a la respuesta correcta. Y a veces pasa que no necesariamente voy a usar un procedimiento rutinario, un procedimiento que ya conozca. Tal vez para encontrar la respuesta correcta voy a utilizar un procedimiento que jamás había usado previamente. Y eso hace que a nivel creativo, por muy pequeño que sea ese avance, ya hace la diferencia entre el ejercicio y la resolución de problemas. ¿Sí? Bien, ahora teniendo claro esto, es que vamos a pasar a, como les voy a contar, cuáles van a ser las estrategias para abordar la resolución de problemas. Y en este caso nos vamos a referir a la metodología que se propone desde el texto CAM-STAMS, que es uno de nuestros textos que trabaja la resolución de problemas. Y dentro de esta metodología yo les voy a ir comentando estrategias diferentes que no vienen dentro del texto para que puedan implementar en sus clases. Ahora, esta metodología tiene que, para los que no conocen CAM-STAMS es un programa para fortalecer el aprendizaje en la resolución de problemas. Este año tiene una nueva edición y el foco de trabajo también ha cambiado un poco en la etapa de enseñanza. Es un texto que viene con una parte de evaluación, con su cuadernillo CAMS, que hace el proceso inicial y final, y viene con un texto de enseñanza, que es el STAMS, donde se propone esta metodología que vamos a conversar en unos minutos. Esta metodología se implementa desde dos perspectivas. Por un lado, tengo la metodología de Polya, que es un matemático húngaro que en su libro How to Solve It propuso 4 pasos para resolver problemas y que muchas veces en las clases de matemáticas el profesor tal vez no sabe desde dónde vienen los 4 pasos, pero sí son capaces de pedirle a los niños que identifiquen los datos, que hagan la operatoria, que lleguen a la respuesta y que ojalá la redacten en forma completa. Y por otra parte, el texto STAMS, además de trabajar con la metodología de Polya, también incorpora el modelo de integración significativa del pensamiento, que es el modelo CIEMAX, que tiene que ver con 3 ejes principalmente que están enfocados en el accede, en el conecta y el construye. Todo esto en relación a la información que el estudiante va recibiendo. En el caso del texto de STAMS se trabaja con 5 partes. 5 partes cuando yo tengo que trabajar una lección, cuando voy a enseñar, por ejemplo, fracciones, yo asumo primero que el profesor trabajó el contenido previamente en la clase dentro de la asignatura de matemáticas y cuando viene a trabajar con este texto, en el fondo ya es para aplicar ese contenido desde la resolución de problemas. Por lo tanto, al trabajar fracciones, por ejemplo,
lo que voy a hacer es transitar por 5 etapas, por 5 partes, y estas 5 partes están basadas en la instrucción de andamiaje. Por lo tanto, sí o sí, no sé si están viendo la presentación, pero está muy bien graficado con la forma de una escalera, porque sí o sí el paso en el que estoy es necesario para el que sigue. Yo no, en el fondo no me puedo ir saltando pasos ni etapas para llegar a la meta, sino que tengo que ir poco a poco. Tiene que ver además con cómo voy procesando la información, cómo voy transitando desde lo más fácil hasta lo más complejo, desde lo más literal hasta lo más crítico. Entonces, estas 5 partes tienen que ver primero con el acceder a la información, luego voy a modelar, en una tercera parte voy a analizar y conectar, en una cuarta parte voy a argumentar y finalmente vamos a construir. Y eso se traduce a que, si siguen viendo la presentación, en la parte 1, a nivel metodológico, lo que yo hago es preparar el proceso de enseñanza. ¿Por qué lo preparo? Porque activo los conocimientos previos que manejan los chicos, por eso es muy importante que se haya visto el contenido previamente. Vinculo estos conocimientos previos con lo que se va a trabajar en la lección y por lo tanto al llamar las experiencias que tienen los niños, al buscar en sus conocimientos previos, hago que también ellos se dispongan a nivel cognitivo y emocional para lo que va a ser el proceso de aprendizaje. Esta primera parte plantea un breve guiño a lo que es el contenido curricular y propone un problema. El problema es resuelto a través de 2 estrategias distintas y luego se explica por qué fue resuelto de esa manera. Luego viene el primer problema, donde se le pide al niño que pueda resolver utilizando 2 estrategias distintas las que él quiera. ¿Por qué las que él quiera? Porque dentro de las matemáticas a los profesores se nos pide enseñar más de una forma para llegar al resultado. Entonces, si el niño olvidó la que nosotros le enseñamos en clase, tal vez sí puede tener estrategias que haya aprendido con un hermano, con un pariente, usando la tecnología. Hoy en día uno casi que en YouTube puede encontrar todo. Y es muy importante entender que este material lo que va a hacer es justamente eso, relevar la importancia de llegar de distintas formas a una misma respuesta. Luego de esto viene un segundo problema, donde aquí ya se le pide al niño que pueda resolver usando una de las estrategias que nosotros le mostramos en la página anterior. Y empieza a ser como el inicio a lo que viene en las páginas siguientes en cuanto al trabajo con la metodología de Polya y con el trabajo metacognitivo. En algunos niveles, en la sección Ahora tú, vienen algunas preguntas vinculadas con el contenido. En otros casos vienen preguntas donde se les pide a los niños que definan con sus palabras qué es una fracción, por ejemplo, y viene como otro pequeño problema. Luego, en la parte 2, que tiene que ver con el modelar, acá lo que se pretende es hacer una instrucción guiada para justamente mostrar cuál va a ser esta matriz de resolución y mostrar por primera vez estos 4 pasos que propone Polya, que son comprendo, planifico, resuelvo y verifico. ¿A qué se enfoca cada uno de estos 4 pasos? En el comprendo básicamente es entender finalmente lo que el problema me está pidiendo. Ver si efectivamente logro identificar cuáles son los datos del problema, si tal vez lo puedo representar de alguna forma y qué es lo que me está pidiendo el problema. Luego en el planifico tiene relación con cómo yo voy a llegar a esta respuesta correcta, cuál va a ser mi plan, cuál va a ser mi estrategia que voy a utilizar para lograr resolver este problema. Lo voy a resolver usando una multiplicación, tal vez voy a necesitar material concreto, pero ¿de qué forma finalmente llegamos al resultado? El tercer paso de Polya tiene que ver con la resolución, donde se ejecuta el plan que se ideó previamente y posteriormente verifico, donde tengo que averiguar si realmente llegué al camino correcto, llegué a la respuesta correcta y hago el proceso como inverso.
Entonces, acá primero se le plantea al niño un problema que viene con esta matriz de resolución, con estas preguntas que lo van guiando para poder ir resolviendo, y un pequeño guiño, un pequeño recordatorio del contenido que se está trabajando en la lección. Y en la página siguiente viene otro problema, pero acá ya no vienen las preguntas guía. Vienen sí los 4 pasos y aparece la lista de chequeo. Por primera vez aparece la lista de chequeo con los 4 pasos para que el niño, en la medida que va trabajando con ellos, vaya marcando y de esta forma pueda ir internalizando el proceso que va realizando al minuto de resolver el problema. Algunas estrategias que yo puedo trabajar en la parte del Accede tiene que ver, antes de continuar, en el fondo, en el Accede, que era la vinculada con el aprendizaje de los conocimientos previos, puedo preguntarles yo que si han resuelto problemas similares anteriormente o que busquen semejanzas en problemas anteriores. Eso va a hacer que el vínculo y la conexión sea más fácil. En el caso de la parte 2, que tiene que ver con el modelamiento, las estrategias que pueden implementar para potenciar esta parte pueden ser el hacer un dibujo o un esquema. ¿Por qué? Porque para el niño que le cuesta más, el hacer un dibujo hace que visualice el contenido del enunciado del problema. En el fondo, que tenga que hacer esta representación de decir, tal vez le voy a quitar manzanas o tal vez le tengo que agregar manzanas, y que él se lo logre imaginar y plasmar en un dibujo, hace que la comprensión de este pueda ser más fácil. Ahora voy a pasar al paso número 3, que tiene que ver con el analizar y conectar. En esta etapa, para nosotros es muy relevante el tema metacognitivo, ya que lo hacemos de forma explícita. El tema de la metacognición en la asignatura de matemáticas y en lo que es resolver problemas a veces se vuelve complejo, más que nada por un tema de tiempo, porque como les decía anteriormente, yo busco generalmente llegar a la respuesta correcta, verificar que todos los niños hayan llegado a eso, pero no me detengo tanto en el proceso. Entonces acá nosotros trabajamos la metacognición desde 2 formas. Por un lado, le presento al niño un problema que viene resuelto teniendo en cuenta los 4 pasos, tiene su lista de chequeo para que junto con el profesor el niño pueda ir revisando si se comprendió de la misma forma, si planificaron similar, si resolvieron y si verificaron. Y por otra parte, tengo un problema que ha sido resuelto pero de forma errada. Y esto hace que el tema del error cobre un rol fundamental en el proceso de aprendizaje, porque finalmente voy a entender el error y eso también es la invitación a ustedes como docente y también para los niños a entender que equivocarse o llegar al resultado incorrecto es parte del proceso, no quiere decir que esté malo. Muchas veces en nuestra sociedad el decir no sé está súper mal visto, pero acá en el fondo, como además estoy potenciando el mostrar y el utilizar, el socializar diferentes estrategias para llegar a una respuesta correcta, en el fondo, si el niño no me entendió la primera, perfecto, no te preocupes, te respondo, te explico nuevamente, busco una nueva manera de explicarte, porque si te equivocaste podemos buscar la solución. ¿Cuál es la gracia? Acá el problema fue resuelto de forma errada, el niño tiene que identificar en cuál de los pasos, de los 3 primeros pasos estuvo el error, para finalmente hacer el proceso de verificar y argumentar por qué está llegando esa respuesta correcta. Algunas sugerencias como estrategias que pueden potenciar esta parte está el estudiar todos los casos posibles, porque finalmente el niño tiene que saber y tiene que empezar a pensar, ¿el error estuvo en el comprendo? Tal vez estuvo en el planifico o estuvo en el resuelvo. Y acá además al profesor hace que tenga las herramientas para identificar dónde está teniendo dificultad el alumno. ¿Por qué? Porque puedo tener un alumno que es brillante, que maneja al revés y al derecho el contenido, que entiende súper bien el problema, que lo planifica de forma correcta, pero al minuto de resolver tal vez el algoritmo fue aplicado de forma incorrecta. Entonces eso hace que cometa el error en el resuelvo.
Puedo tener un alumno que entendió bien lo que había que hacer, entiende lo que le está pidiendo el problema, pero en la parte de planificación tal vez no selecciona la mejor estrategia y eso hace que tal vez su proceso de resolución también resulte equivocado. Y por último, que no es menor y también yo sé que existe este tipo de estudiante dentro de la sala, tengo el estudiante que desde el primer paso, que es el comprendo, ya no, como que no logra conectar las ideas y tiene todo malo hacia abajo. Entonces ahí también hay una herramienta para trabajar junto con la psicopedagoga, con el equipo PIE, para poder ir sacando adelante a estos chicos que tal vez tienen una traba en lo que es resolución de problemas. Y lo otro que es muy importante es transmitir que la matemática no es fome, no es aburrida. Muchas veces los papás tienen malas experiencias con la asignatura y eso también lo transmiten a los niños. Acá, al hacer cercana la matemática, que es lo que hemos estado hablando desde el inicio, va a hacer que los chicos puedan entenderla de mejor forma, que la vean en el día a día. Basta con solo tomar el diario, que es un ejercicio súper simple que pueden hacer dentro de la clase y que no les va a tomar más de 20 minutos. Pídale a los niños que lleven un diario. Pueden trabajar en grupo y soliciten que recorten toda la información que ellos consideren que tiene relación con las matemáticas. Se van a sorprender porque el diario finalmente va a quedar casi hecho pedazos porque mucha información vinculada con la matemática está presente en el día a día. Por otra parte, tengo el paso 4, que tiene que ver con la argumentación. Y acá se desarrolla un poco desde la autonomía en forma guiada y se espera que el estudiante aplique estos 4 pasos de forma mucho más autónoma. Se le plantean al niño 2 problemas que tiene que resolver sí o sí a través de 2 estrategias distintas. ¿Cuál es el desafío acá? Puedo tener niños que fácilmente encuentran la primera estrategia, pero tal vez va a costar encontrar la otra manera de llegar a la respuesta correcta. Pueden trabajar en pareja, pueden trabajar en grupo, puede usted llevar preparada una estrategia en caso de que los niños no logren dar con ella. Y además, esto sucede en el fondo, esta parte que es mucho más autónoma, es posible porque previamente se ha trabajado con el procesamiento de la información. He ido de menos a más en las páginas anteriores y eso hace que también se justifique un poco la instrucción de andamiaje que nosotros proponemos. Por eso es muy importante el no irse saltando distintos pasos entre medio. Y acá en la lista de chequeo sigue apareciendo la parte de argumentación. En el fondo yo quiero saber por qué el niño seleccionó la estrategia, por qué llegó a esa respuesta correcta y que me lo explique. Muchas veces el tema de la resolución de problemas tiene que ver también con el cómo ordenamos las ideas. Y en esta ordenación de las ideas yo tengo que ser capaz de, además de pensarlas, poder verbalizarlas. Y el verbalizar hace que también entre en juego un poco la parte del lenguaje, porque ya en el fondo tengo que redactar algo y tiene que ser entendible. ¿Qué estrategias pueden potenciar esta parte que tiene que ver con la argumentación? Pueden trabajar el ensayo y error, sobre todo pensando en que tengo que sí o sí buscar 2 estrategias distintas. ¿Por qué? Porque tal vez en el primer intento no voy a llegar a la respuesta correcta, pero sí es un ejercicio un poco de perseverancia también que hay que transmitir como parte de las actitudes a tener dentro de la asignatura, donde en el fondo la invitación al niño es como, no te preocupes, si no lo lograste en el primer intento, tal vez lo vas a lograr en el segundo o en el tercero. Por último, tengo la parte del construye, que acá yo le propongo al estudiante 2 problemas, le propongo 2 situaciones para que él construya un problema. En el primer caso yo le doy un marco, por ejemplo le digo vas a hacer un problema de multiplicación con los siguientes datos y en el segundo caso le digo al niño vas a hacer un problema de división pero ya no le voy a dar los casos. En el primero trabaja en forma individual y luego de crear el problema, de inventar el enunciado, lo que tiene que hacer es compartirlo con un compañero para que lo pueda resolver usando los 4 pasos. Y en el caso del segundo, lo que se les pide a los niños es que creen el problema pero en equipo.
Entonces, ¿qué pasa acá? Acá también entra en juego lo que es el lenguaje y la redacción que yo hago, porque si yo estoy creando un problema y estoy inventando un enunciado, en el fondo yo me imagino el problema en mi cabeza, pero ese problema tiene que ser tan claro la forma en que yo lo escribo para que mi otra parte, mi compañero que lo va a resolver, sea capaz de tener toda la información posible que yo imaginé en mi cabeza al minuto de escribirlo. ¿Qué estrategias les pueden servir para potenciar esta etapa? El trabajar hacia atrás. De repente visualizar el problema como si ya estuviera resuelto, pensar que somos un cangrejo e ir como rebobinando los pasos para llegar al enunciado. Además, les puede servir mucho el usar diferentes herramientas digitales como para llevar a lo práctico el tema de la matemática, como por ejemplo puede ser el GeoGebra. ¿Qué otras cosas les puedo mencionar? Dentro de las estrategias que se pueden incorporar a nivel de resolución de problemas, además de tener por un lado la metacognición, el tema de hacerlo cercano a lo cotidiano, el ojalá poder dar espacio a la conversación para que los niños compartan sus respuestas, también tiene que ver con el entusiasmo y con lo creativo que podemos ser como profesores. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo hacía clases, hace mucho tiempo atrás, en un colegio se celebraban las semanas de diferentes asignaturas. Y en mi caso yo realizaba la asignatura de matemáticas, por lo tanto me tocó participar de ella. Desde la jefatura se nos pidió que hiciéramos cualquier cosa que tuviera relación con los números para que la pudiéramos exponer en los pasillos y los diferentes cursos pudieran ver y así también los papás cuando fueran a dejar a los niños o a retirarlos vieran el trabajo que estábamos realizando. ¿Qué fue lo que se me ocurrió a mí? Yo dije como chiquillos, tenemos que hacer esto para la semana de las matemáticas y lo que me interesa más que hacer un dibujo es que podamos hacer una historia, que inventemos tal vez cómo se formó el número tanto, que tal vez inventemos o demos la explicación de por qué el número 2 tiene esa forma. O, por último, inventar una microhistoria, un microcuento vinculado con los números. Para mi sorpresa, porque en un comienzo yo dije como, chuta, tal vez los más creativos, para los que es mucho más fácil inventar historias, esto va a salir súper rápido, pero tal vez para el que es como un poco más rígido en su pensamiento, le va a costar más. Llegaron todos con historias, muchos hicieron cómics, llegaron relatos, microcuentos, y fue súper entretenido, porque además ellos mismos se dieron cuenta que era como, wow, podemos hacer que la matemática esté al alcance de todos. ¿Qué pasó? Al exponer los trabajos fuera de la sala, los mismos niños cuando visitamos los otros muros se dieron cuenta que el resto solo había hecho dibujos como el número con el paisaje de fondo, pero ellos habían ido un poco más allá. Y ahí también tiene que ver con la invitación, además de ser creativos como docentes, al no poner tope. No poner tope en lo que es el rendimiento que pueden tener mis estudiantes. Entonces, tengo que transmitirles por un lado que pueden resolverlo, porque en el fondo yo les voy a poner problemas que sé que son capaces con las herramientas que les he ido entregando de resolver. Tienen que tener paciencia. ¿Por qué? Porque en matemáticas pasa que no llego al resultado muchas veces con el primer intento. Entonces, al tener paciencia, me obliga también a no generar una especie de carrera. Acá no es mejor estudiante el niño que termina más rápido, sino que cada uno se va a tomar su tiempo dependiendo de cuál sea, pero todos vamos a llegar finalmente a la misma respuesta con diferentes caminos y tal vez con diferentes tiempos. Estamos llegando ya al final de lo que es esta presentación y vamos a ir como cerrando un poco hablando sobre la importancia que tiene la resolución de problemas a nivel transversal. Y acá, en el fondo, cuando yo trabajo resolución de problemas y lo llevo a otras disciplinas, puedo perfectamente usar esquemas ordenadores de ideas. ¿Por qué? Porque en el fondo
yo al resolver un problema tengo que ser sistemático, tengo que ser ordenado, tengo que estar concentrado y al minuto, sobre todo del proceso de creación, hago que finalmente el estudiante tenga que jerarquizar las ideas que quiere transmitir para poder inventar el enunciado. Además de la actitud positiva que tenemos que tener frente al trabajo, que es parte de las que se enuncian dentro del programa, y finalmente el ponerle metas cercanas y reales. Esto que les comentaba recién sobre uno sabe cuáles son las capacidades de sus niños, uno sabe también cuál es el techo que pueden tener y si yo les puedo elevar ese techo. Por lo tanto, las metas y los problemas van a tener que ser de acuerdo a la realidad de cada uno dentro de su sala. Una estrategia que me funcionaba mucho a mí al minuto de hacer clases era casi como dramatizar la situación, pero yo llegaba a la sala y les decía como, niños, no saben el problema que tengo hoy día. Pasa que, y les contaba el problema, claramente era inventado, pero tenía relación con lo que íbamos a ver en la clase, y eso me servía de enganche, de motivación para que hicieran el clic y pudiera seguir la clase como en su desarrollo normal. Y por último, todo lo que hemos hablado hoy día tiene que ver y tiene un sustento de un modelo pedagógico detrás, que es el que tiene que ver con el modelo de integración significativa del pensamiento. En el fondo, acá yo trabajo el acceder a la información que ellos ya manejan, el conectarla con la nueva información que yo les estoy entregando y cómo ellos a partir de estas dos cosas pueden ser capaces de construir algo nuevo, de aplicar el conocimiento a diferentes áreas. No sé si les ha pasado de repente estar haciendo clases y que de pronto cuando llega el minuto de hacer la prueba, los niños dicen, no, es que esto no lo vimos, esto no lo pasó en la clase, este ejercicio no estaba, no lo hicimos nunca, este problema nunca lo hicimos. Y es porque, claro, justamente muchas veces la memoria nos juega en contra, pese a que en el fondo yo la tengo que desarrollar y es muy importante para el procesamiento de la información. Lo que yo busco hoy en día es que el aprendizaje no sea solo de memoria, sino que independiente del contexto en donde yo ponga al estudiante, sea capaz de utilizar el contenido en cualquier situación. A eso apuntamos. Y de la misma forma es que vamos transitando por los diferentes niveles del pensamiento. Voy transitando desde lo literal, voy transitando desde lo que es un poco más inferencial y crítico ya al llegar al minuto de la construcción. Entonces, acá la invitación está un poco a usar diferentes estrategias. Resolver problemas no siempre tiene que ver con tener material concreto a mano. Muchas veces me he encontrado con profesores que dicen como, es que el colegio no tiene los recursos para comprarme, no sé, fichas bicolor o bloques multibase. Bueno, si no los tiene, alguna forma tengo que encontrar yo para tratar de usar material concreto. Voy a usar los lápices del estuche, voy a usar palos de helado. ¿Qué es lo que voy a utilizar de mi entorno que me permite poder resolver la clase de mejor forma y entregarle herramientas también a los chicos para que puedan desempeñarse de la forma correcta en lo que es resolución de problemas? Ya, parece que ahí volví. Disculpen el impasse, la demora, pero parece que tuve problemas con la conexión. La idea un poco de haber vuelto, no sé si todavía siguen ahí, pero la idea un poco de volver es dar respuesta a algunas de las preguntas que surgieron durante la charla. Y una de las primeras preguntas que me hacen es cómo trabajar la resolución de problemas con los niños en preescolar. Acá desde los preescolares se trabaja mucho desde la lógica, por lo tanto creo que la invitación sigue siendo exactamente la misma, entre trabajar con mucho material concreto, pero en vincularlo con lo cercano, con el entorno. De repente si voy a estar trabajando figuras geométricas, ver mi sala, ver dónde puedo encontrar figuras geométricas. De repente si tengo que clasificar
por ejemplo, que es una de las nociones que se trabaja con los más chiquititos, si tengo que clasificar por grosor, por tamaño, por color, por forma, también llevarlo al contexto cotidiano para resolver problemas. Otra pregunta es, ¿cómo abordar la resolución de problemas en el trabajo a distancia? La verdad es que entre grabar una clase o hacerla en vivo, yo sigo insistiendo en que la respuesta está en lo cotidiano. En el fondo, en el cómo tal vez el aprovechar la situación pandemia, que vemos que diariamente en los diarios, en la televisión, en las redes sociales, está saliendo estadística, por ejemplo, con los más grandes podría perfectamente trabajar los gráficos o ver cómo se ha ido distribuyendo la curva de los casos que llevamos hasta el minuto a cuando se inició o cuando tuvimos el primer contagiado, que fue, si no me equivoco, los primeros días de marzo. Y eso hace que hagan el clic con lo cotidiano y además con el contenido. ¿Cómo enseñar el método de Polya con estudiantes que a veces tienen un poco más de dificultades de aprendizaje? Con material concreto. O sea, acá va a ser clave que para la comprensión del problema usen el material concreto. Porque claro, tal vez efectivamente tiene un problema en lo que es la comprensión y que es el primer paso y a partir de ese se desprende como todo lo que sigue, pero si uso material concreto voy a hacer que el estudiante pueda ejecutarlo de mejor forma. Y por último, recomendaciones sobre preguntas metacognitivas. Busquen a Maureen Priestley. Ella trabaja con nosotros, ha hecho charlas anteriormente y ella trabaja muy de la mano con lo que es el desarrollo del pensamiento. Ella, en el libro de ella van a poder encontrar preguntas metacognitivas, pero acá lo que más me interesa es transmitir dentro de las preguntas metacognitivas. Hay unas que están enfocadas a trabajar lo que es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente tiene que ver con, ¿hay alguna otra forma de llegar a la respuesta correcta? ¿Podrías haber hecho otra cosa? ¿Podemos usar otro camino? Y que se vincula con el trabajo que estamos proponiendo, con la metodología que usa Stams y además con las habilidades del siglo XXI que tienen que ver con esto de socializar el conocimiento. Y por último, les voy a recomendar un autor que se llama Adrián Paenza. Adrián Paenza es un periodista y matemático argentino que su objetivo en la vida es como llevar la matemática a lo cotidiano, que cualquier persona pueda entender conceptos tal vez complejos, pero con ejemplos súper básicos, con ejemplos del día a día. Hay una charla que él hizo y que está disponible en YouTube que se llama Matemática para la Vida, para que la puedan ver. Ahí aparecen muchos ejemplos relacionados con la vida cotidiana y de hecho uno de los estudiantes le pregunta como, en el colegio nos enseñan muchas teorías, teoremas, algoritmos, pero ¿cómo eso lo lleva a la vida cotidiana? Justamente un estudiante ya como de enseñanza media. Y la verdad es que la respuesta que él le da es que nosotros en el día a día nos enfrentamos a problemas constantemente, pero hasta que yo no me topo con el problema, yo no busco la solución posible. Y muchas veces en nuestra asignatura a veces hacemos el proceso inverso. A veces le presento al niño cuál es la respuesta, cuál es la solución, cuál es el camino el que tiene que usar y después lo llevo a la aplicación en diferentes problemas. Bueno, espero que les haya gustado la charla, espero que les haya servido el contenido que entregamos acá. Los vuelvo a dejar invitados a la charla que hay la próxima semana, que es sobre neurodidáctica y comprensión lectora, que va a ser realizada por Patricio. Y en junio ya parten los talleres a través de la plataforma Webinar. Cualquier cosa, si quieren conocer más sobre el programa CAMSTAMS, sobre el modelo de integración significativa del pensamiento, dejen en sus comentarios un correo donde los podamos contactar y así podamos conversar un poco más en detalle sobre lo que hoy día se trabajó. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien, a cuidarse, a quedarse en casa, ánimo para quienes están trabajando a distancia con los chicos y recuerden siempre desde lo cotidiano. Que estén muy bien. Antes, el nombre del matemático argentino se llama Adrián Paenza. Eso. Ahora sí me despido. Muchas gracias a todos por la participación y espero que estén muy bien.